Otro año se te está yendo mientras esperas a que las cosas se pongan buenas. Lo dices sin darte cuenta. Cuando esto se calme, cuando pase esta racha, cuando el año venga mejor. Revisas las noticias como quien revisa el cielo antes de sembrar. Llevas la cuenta de todo lo que está en contra. Y cuando llega diciembre, tienes la misma vida que tenías en enero y una lista más larga de razones. No es el año, no es la crisis, no es el sector donde estás metido, no es la ciudad, ni la gente que te rodea, ni el momento que te tocó vivir. Y tampoco es que te falte un buen consejo. Has escuchado cientos, y casi todos eran ciertos. Lo incómodo es otra cosa. Llevas años esperando que se acabe un invierno, y los inviernos no se acaban. Vuelven. Siempre vuelven. Lo único que puede cambiar en esa cuenta eres tú, y a eso no le has dedicado ni una hora seguida. Hoy te voy a dar 4 lecciones, y te las voy a decir una por una. Si aguantas hasta el final, no vas a salir con esperanza. Vas a salir preparado. Y la primera tiene que ver con algo que haces todos los días sin notarlo. Buscar afuera al culpable. El éxito es algo que atraes, no algo que persigues. El éxito anda buscando un buen lugar donde quedarse. Así que en vez de salir corriendo detrás de él, trabajas en ti mismo. Desarrollo personal. Eso es todo. Fíjate en esto, porque cambia la manera de pararte frente a tu trabajo. La pregunta importante en un empleo no es qué estás recibiendo. La pregunta importante es en qué te estás convirtiendo. La pregunta grande no es cuánto me están dando aquí. La pregunta grande es en quién me estoy convirtiendo aquí. Porque la felicidad de verdad no está contenida en lo que recibes. La felicidad está contenida en aquello en lo que te conviertes. Hay muchas cosas que pueden arruinar tus posibilidades de que te vaya bien. Vivimos en un mundo bastante peligroso, así que no solo tienes que ser sabio, tienes que ser cuidadoso. Asume toda la responsabilidad por lo que te pasa. Es una de las formas más altas de madurez que existen. Aceptar la responsabilidad completa. Es el día en que sabes que pasaste de la infancia a la adultez. El día en que aceptas toda la responsabilidad. Y otra cosa. Aprende a recoger la cosecha en el otoño sin disculparte. Sin disculparte si te fue bien y sin quejarte si te fue mal. Yo antes le echaba la culpa a los impuestos. Mira lo que te queda después de que se llevan todo y todavía esperan que te vaya bien. Yo le echaba la culpa al clima. Le echaba la culpa al tráfico, le echaba la culpa a mi carro, le echaba la culpa a los fabricantes, le echaba la culpa a la empresa, le echaba la culpa a las políticas de la empresa, le echaba la culpa al programa de entrenamiento, le echaba la culpa a la economía, le echaba la culpa a la comunidad. Es una lista bastante buena para que no te vaya bien, ¿verdad? A mí me parecía buenísima. Yo le echaba la culpa a todo lo que estaba afuera. Y después, déjame darte una pequeña filosofía que ayudó a darle la vuelta a mi vida. Anótala. Aquí va. No es lo que pasa, sino, y esto es lo importante, lo que tú haces con eso es lo que lo cambia todo. No son los acontecimientos, es lo que tú haces con ellos. Alguien dice, sí, pero tú no entiendes las decepciones que yo he tenido. Por favor, todo el mundo ha tenido las suyas. Las decepciones no son un regalo especial reservado para los pobres. Todo el mundo las tiene. La diferencia está en lo que haces con ellas, no es el clima. Yo le echaba la culpa al clima y un día descubrí que también les llueve a los ricos. La clave principal para tu mejor futuro eres tú. Yo me preguntaba por qué 2 personas podían trabajar para la misma empresa y una ganaba el doble que la otra. Fíjate, eso me tenía desconcertado. Y a lo mejor tenían la misma edad, se graduaron de la misma escuela, viven en la misma comunidad, trabajan para la misma empresa con los mismos productos y los mismos servicios. Tienen el mismo tráfico, los mismos problemas y una gana 1000 al mes y la otra gana 2000 al mes. Esa era mi pregunta desconcertante. ¿Por qué esta lista tan larga es idéntica y el dinero es el doble? Yo preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre 1000 al mes y 2000 al mes? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué una persona lo haría el doble de bien o 3 veces mejor hablando en términos económicos? Y ojo, yo sé que hay más de una manera de que te vaya bien en la vida, eso lo entiendo. Pero en esta franja angosta que se llama compensación, ¿cuál es la diferencia? Si no puedes conseguir más tiempo, que no puedes, ¿de qué sí podrías conseguir más para que cambien los resultados económicos? Y aquí está la palabra clave. Ponla en tus notas. La palabra es valor. No puedes conseguir más tiempo, pero sí puedes crear más valor. Aquí está la primera lección de economía.
Todo el mundo debería aprenderla desde que tiene edad suficiente para entender qué significa un billete, cómo se gana, cómo se consigue, cómo se conserva, qué hacer con él. Primera lección de economía. La compensación llega sobre todo por el valor que aportas. Esa es la lección número 1, llevar valor al mercado. Así es como se cobra. A ti no te compensan por el tiempo. Yo sé que lleva tiempo llevar valor al mercado, pero lo que se cobra es el valor, no el tiempo. ¿Es posible volverte el doble de valioso en el mercado y ganar el doble de dinero en el mismo tiempo? ¿Podrías volverte 3 veces más valioso? ¿Ganar 3 veces más dinero en el mismo tiempo? ¿Eso es posible? La respuesta es sí, sí, y siempre hay un sí, ¿verdad? La vida es un gran sí. Es posible que te vaya mucho mejor en el mercado si te pones a trabajar, sobre todo, en ti mismo. La gente me ha preguntado durante los últimos 24 años cómo se desarrolla un ingreso por encima del promedio. Y la respuesta es: conviértete en una persona por encima del promedio. Desarrolla un apretón de manos por encima del promedio. Hay gente que quiere ser exitosa y ni siquiera trabaja en su apretón de manos, con lo fácil que sería empezar por ahí. Lo dejan pasar. No lo entienden. Desarrolla una sonrisa por encima del promedio. Desarrolla un entusiasmo por encima del promedio. Desarrolla un interés por los demás que esté por encima del promedio. Desarrolla una intensidad para ganar que esté por encima del promedio. Fíjate, eso lo cambia todo. Probablemente una de las experiencias más frustrantes de la vida es andar buscando un trabajo por encima del promedio, con una paga por encima del promedio, sin convertirte en una persona por encima del promedio. Eso se llama frustración. Trabaja más duro en ti mismo de lo que trabajas en tu empleo. Si alguien me hubiera preguntado a los 25 años si yo era un hombre trabajador, le habría dicho que sí. Soy trabajador. Revisa mi historial. Trabajo tan duro como cualquiera. Y era cierto. Yo era trabajador, de verdad lo era. Pero fíjate, ese era mi problema. Yo estaba trabajando duro en mi empleo, pero no estaba trabajando duro en mí. Y esa era la razón de mi falta de progreso. Si alguien te entrega $1 millón, más te vale convertirte en millonario rápido para que te quedes con el dinero. Si no, tenlo por seguro, se va a desaparecer. Alguien dijo alguna vez que si tomaras todo el dinero del mundo y lo repartieras en partes iguales entre todos, muy pronto estaría de vuelta en los mismos bolsillos. Increíble. Hay gente que busca más dinero, pero lo busca en la dirección equivocada. El tipo dice: necesito más dinero, voy a trabajarme a mi jefe. Bueno. Número 1. Los jefes tienen fama de algo. No juegan a la ligera con la caja de la empresa. Yo nunca he visto a un jefe emocionarse y triplicarle el sueldo a alguien. O sea, no se comportan de una manera tan irracional. Así que, fíjate, no es ahí donde tienes que trabajar. Hay quien dice: bueno, me voy a la huelga para que me den más. Vaya cosa. El problema con ese juego es que, una vez que lo empiezas, no se acaba nunca. Siempre vas a tener que ir a la huelga, y déjame decirte lo que consigues por exigencia. Pedacitos chiquitos, apenas lo suficiente. Y además, la inflación le gana a ese juego, ¿verdad? El tipo exige un 10%, la inflación va en 12, va perdiendo 2. O sea, nunca se acaba. Así que, fíjate, esa no es la llave del éxito. De la supervivencia, tal vez. Del éxito, no. No es lo que consigues con trucos, no es lo que consigues por exigencia, es lo que consigues por desempeño lo que cuenta. Para que las cosas cambien para ti, tú tienes que cambiar. La vida y los negocios son como el cambio de las estaciones. Una de las mejores maneras de describir la vida es esa. Es como las estaciones. Tú no puedes cambiar las estaciones, pero sí te puedes cambiar a ti mismo. Las 4 lecciones principales de la vida aquí están. Número 1. Aprende a manejar los inviernos. Esa es la lección 1. Llegan justo después de los otoños con toda regularidad. Algunos son largos y algunos son cortos. Algunos son duros y algunos son fáciles, pero siguen llegando. Tienes que aprender a manejar las noches. Llegan justo después de los días. Tienes que aprender a manejar la dificultad. Llega justo después de la oportunidad. Tienes que aprender a manejar las recesiones. Siempre vienen detrás de los avances. Desde que hay memoria escrita, ha sido así. Eso no va a cambiar. La lección que tienes que aprender es cómo manejarlo. Y hay toda clase de inviernos, ¿verdad? El invierno en el que no le encuentras la vuelta. El invierno en el que todo se viene abajo. El invierno en el que todo se voltea. El invierno en el que nada funciona cuando se te acabó el dinero y traes el corazón partido. Fíjate, esos son tiempos de invierno. Hay de todos los tipos. Inviernos económicos, inviernos sociales, inviernos personales. Cuando tienes el corazón hecho 1000 pedazos y las noches se hacen larguísimas y sientes que tus oraciones no pasan del techo, es tiempo de invierno, una canción de invierno. Pero fíjate, las decepciones llegan.
Eso es normal, es parte de la vida. La pregunta es, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas los inviernos que vienen y las decepciones y los tiempos de bajada? Bueno, no puedes deshacerte de enero arrancándolo del calendario, pero esto sí lo puedes hacer. Puedes volverte más fuerte, puedes volverte más sabio y puedes volverte mejor. Los inviernos no van a cambiar, pero tú sí. Y así es como la vida cambia para ti. No pidas menos problemas, pide más habilidades, no pidas menos desafíos, pide más sabiduría. Esa es la clave. Esa es la lección 1. Aprende a manejar los inviernos. Aquí va la lección 2. Aprende a aprovechar la primavera. Esa es la segunda. A la primavera se le llama oportunidad y la primavera viene después del invierno. ¡Qué buen lugar para ponerla! Si tuvieras que ponerla en algún lado, ese sería el lugar justo después del invierno. ¿Y cada cuánto viene la primavera después del invierno? Todos los años, con regularidad. Desde siempre. Casi puedes contar con eso. Fíjate, la oportunidad siempre llega. Los días vienen detrás de las noches. ¿No es fantástico? La oportunidad viene detrás de la dificultad. Pero esto es lo que tienes que aprender a hacer. Subraya 2 palabras en esa frase clave. Aprovechar. Tienes que aprender a aprovechar la primavera. Fíjate, que llegue la primavera no es ninguna señal de que vas a lucir bien cuando llegue el otoño. Tienes que hacer algo con ella. De hecho, en la vida tienes que volverte bueno en una de 2 cosas. Sembrar en la primavera o pedir en el otoño. O conseguir que alguien lo haga por ti. Esas son más o menos las únicas alternativas. Ahora, esto es lo otro que tienes que hacer. Aprovecha las primaveras rápido, porque son pocas. A cada uno de nosotros nos han dado apenas un puñado de primaveras. No vienen para siempre. La vida es bastante breve, así que tienes que leer todos los libros que caigan en tus manos sobre qué hacer con tus primaveras mientras están aquí y aprovecharlas. Se acaban pronto. Aprende a proteger tus cultivos todo el verano. Tienes que cuidar lo que empiezas. Tenlo por seguro. En cuanto sembraste tu huerta en la primavera, los bichos ocupados y la maleza dañina ya vienen a llevársela, y se la van a llevar. Tienes que aprender a impedir que el intruso se lleve todo lo bueno que empezaste. Es uno de los desafíos. Todos los valores hay que defenderlos. Valores políticos, valores sociales, valores de comunidad, valores de familia, valores del matrimonio, valores de la amistad, valores del negocio. Toda huerta hay que atenderla el verano entero. Cuarta lección principal de la vida. Aprende a recoger la cosecha en el otoño sin quejarte. Fíjate, ahí está la diferencia en cómo te sale la vida. No es lo que pasa, es lo que tú haces. Así que aquí va una de las preguntas clave de la noche. A partir de mañana, ¿qué vas a hacer que le cambie la dirección a tu vida? Buena pregunta. ¿Qué vas a hacer a partir de mañana que haga una diferencia? Fíjate, si no haces algo a partir de mañana que haga una diferencia, ¿adivina qué? Va a ser igual. Y así puedes adivinar cómo van a ser los próximos 5 años. Mira los últimos 5. Porque los próximos 5 van a ser como los últimos 5, a menos que tú, y esta es la clave principal, mañana lo cambies todo. O cambies un poco, o cambies algo, o no cambies nada. Es hora de elegir. Puedes hacer lo que tú quieras, pero qué bueno es saber que cualquier día que tú quieras puedes cambiar tu vida entera. ¿Qué puedes hacer a partir de mañana que haga una diferencia? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Y aquí es donde casi todo el mundo se resbala. Porque cuando alguien te pregunta qué vas a hacer mañana, tú piensas en algo grande, piensas en renunciar, piensas en mudarte, piensas en un préstamo, en un socio, en una idea que te cambie el panorama de un golpe. Y mientras piensas en eso, mañana llega y se va, igual que hoy. Yo cometí ese error durante años. Me la pasaba esperando la decisión enorme. La jugada. El movimiento que arreglara todo de una vez. Y como la jugada nunca aparecía, no hacía nada. Que es exactamente lo que hacen los que se quedan donde están. Déjame decirte algo que me costó caro aprender. La vida no cambia por decisiones grandes. La vida cambia por decisiones pequeñas que se sostienen. Una decisión grande te da un día distinto. Una decisión pequeña sostenida te da una persona distinta. Y a la persona distinta le pasan cosas distintas. No porque el mundo la trate diferente, sino porque ella ve cosas que antes le pasaban por enfrente sin que las notara. Te voy a poner un ejemplo. Conocí hace años a una mujer que administraba una lavandería en un local prestado. 40 y tantos años. 2 hijos. Nada de capital, nada de contactos, nada de lo que la gente cree que hace falta. Ella me contó que un día se sentó a hacer una cuenta que nunca había hecho. Contó cuántos clientes entraban por semana, cuántos volvían y cuántos no volvían nunca. Y descubrió que casi la mitad no regresaba. Nadie le había enseñado a hacer esa cuenta.
Se le ocurrió a ella. Y desde el momento en que la hizo, dejó de ser la señora que atiende la lavandería y se volvió otra cosa. Se volvió alguien que sabe algo que nadie más en ese local sabía. Un año después, tenía 2 locales. No porque le hubiera llegado la suerte, porque se hizo una pregunta que nadie le había hecho. Fíjate en el orden. Primero cambió lo que ella miraba, después cambió lo que ella hacía, y al final cambiaron los números. Casi todo el mundo quiere el orden al revés. Quiere que primero cambien los números para animarse a mirar distinto. Y así no funciona. Nunca ha funcionado. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? Te voy a dar la respuesta que yo hubiera querido que alguien me diera a los 25 años, cuando yo era un hombre trabajador que no iba a ninguna parte. Mañana vas a hacer una sola cosa nueva y la vas a hacer otra vez pasado mañana. Eso es todo. Una cosa. Una que no dependa de nadie más. Una que puedas hacer aunque el día te salga torcido, aunque llueva, aunque te griten, aunque el dinero no alcance. ¿Por qué una sola? Porque 10 cosas nuevas duran 4 días y una cosa nueva dura 6 meses. Y a los 6 meses ya no eres el mismo. La gente subestima brutalmente lo que hacen 6 meses de una sola cosa sostenida. Y sobreestima brutalmente lo que hace una semana de entusiasmo. Yo he visto a hombres que cambiaron su vida entera leyendo 30 minutos antes de que se despertara la casa. No es una exageración. 30 minutos. La diferencia no estuvo en los minutos. Estuvo en que no se saltaron los martes difíciles. Y he visto a otros, con más talento, más contactos y mejor arranque, que a los 3 meses ya estaban buscando otro sistema. Ahora, aquí viene lo importante, y quiero que lo escuches con cuidado. Esa cosa que vas a hacer mañana tiene que ser una que te construya a ti, no una que le resuelva a otro. Hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar creciendo. Puedes trabajar 14 horas y no crecer ni un centímetro. De hecho, es lo más común que hay. Lo hice durante años. Un hombre trabajador que no crece es un hombre trabajador que va a hacer lo mismo con más cansancio el año que viene. Y aquí está la parte que a nadie le gusta. Nadie te va a pedir que crezcas. Tu trabajo no te lo va a exigir. Tu familia no te lo va a exigir. Tus amigos no te lo van a exigir. Al contrario, mientras cumplas, todo el mundo está cómodo. El crecimiento es lo único importante de tu vida que nadie te va a reclamar si no lo haces. Por eso se necesita una decisión. No se necesita talento, se necesita una decisión, tomada por ti sin público. Y déjame quitarte una excusa antes de que la uses, porque yo la usé 1000 veces. Vas a decir que no sabes por dónde empezar, que no sabes qué es lo que te falta. Mira, casi siempre lo sabes. Lo que pasa es que lo que sabes que te falta es incómodo. Y por eso prefieres decir que no lo sabes. Sabes perfectamente si te falta hablar mejor, sabes si te falta entender números, sabes si te falta terminar lo que empiezas, sabes si te falta la paciencia para escuchar a alguien sin interrumpirlo. Lo sabes desde hace años. Cuando alguien me dice que no sabe qué mejorar, yo le hago una pregunta sola. ¿Qué es lo que llevas más tiempo evitando? Y ahí aparece la respuesta, casi siempre en menos de 10 segundos. Empieza por ahí. Por lo que llevas más tiempo evitando, no por lo que te resulta más agradable de estudiar, porque lo agradable ya lo tienes. Por eso te resulta agradable. Ahora, hablemos de la lista. Yo te conté mi lista de culpas. Los impuestos, el clima, el tráfico, el carro, la empresa, las políticas, el entrenamiento, la economía, la comunidad. Me reí de esa lista durante años después, pero cuando la tenía, no me reía. La defendía. Y esto es lo que quiero que entiendas. Nadie carga una lista de culpas porque sea tonto. La carga porque le sirve. Una culpa bien puesta te compra algo. Te compra tranquilidad. Mientras la razón esté afuera, tú no tienes nada que hacer hoy. Y eso descansa. Descansa muchísimo. El problema es que descansa de tu vida. Yo conocí a un hombre que trabajaba en una bodega de materiales. Un tipo inteligentísimo, de los que entienden las cosas antes que los demás. Llevaba 11 años ahí. Y tenía una explicación perfecta para cada cosa que no le había salido. Su explicación era el dueño. El dueño no reconocía a nadie. El dueño tenía favoritos. El dueño no sabía nada del negocio. Y aquí está lo curioso, y lo digo sin ninguna ironía. Buena parte de eso era cierto. Ese es el detalle que la gente no entiende de las excusas. Las buenas excusas son verdad. Si fueran mentira, no servirían. El clima de verdad arruina cosechas. Los jefes de verdad son injustos. Las economías de verdad se caen. Nada de eso es un invento. Lo que pasa es que una explicación verdadera de por qué estás donde estás no te saca de donde estás.
Le pregunté a ese hombre una cosa. Le dije, si mañana el dueño se muriera y llegara uno bueno, ¿tú estarías listo? Se quedó callado un rato largo y me dijo algo que no se me ha olvidado nunca. Me dijo, no sé, nunca lo había pensado así, siempre pensé en el que estorba, nunca pensé en el que estaría listo. Fíjate lo que hace la culpa. No solo te quita la responsabilidad, te quita la preparación, te deja sin nada que hacer hoy y sin nada listo para mañana. Y cuando por fin llega el año bueno, resulta que llegó y tú no. Yo le llamo a eso el costo escondido. La culpa se ve barata porque solo parece una manera de hablar. Y no es una manera de hablar, es una manera de vivir. Cada explicación que das hacia afuera es una hora que no inviertes hacia adentro. Y aquí quiero que hagas algo, de verdad, no como idea bonita, quiero que hagas tu lista. Escribe las razones que tú das, todas, sin editarlas para que suenen decentes. La verdadera lista, la que le dices a tu esposa, a tu amigo, a ti mismo, a las 11 de la noche. Escríbela completa y déjala ahí unos días, porque la lista no hay que discutirla, hay que verla. Cuando yo escribí la mía, no me convenció ningún argumento. Lo que me convenció fue el largo de la hoja. Yo no sabía que tenía tantas. Ese día entendí que había construido una defensa legal completa para explicar por qué mi vida iba a seguir igual. Y nadie construye una defensa así de buena para algo que piensa cambiar. Ahora, cuidado con el otro extremo, porque también he visto gente destruirse ahí. Soltar las culpas no significa echarte encima toda la culpa. Eso es la misma enfermedad con el signo cambiado. Hay gente que pasa de decir todo es culpa de ellos a decir todo es culpa mía, soy un desastre, y se queda igual de paralizada. Solamente que ahora, además, se odia. Yo lo he visto de cerca y no lleva a ninguna parte. Responsabilidad no quiere decir culpa. Responsabilidad quiere decir que tú tienes la respuesta. La culpa mira hacia atrás y busca a quién señalar. La responsabilidad mira hacia adelante y busca qué mover. La culpa quiere un juicio. La responsabilidad quiere un lunes. Cuando tú aceptas la responsabilidad completa, no estás diciendo que todo lo que te pasó fue tu culpa. Muchas cosas no lo fueron. A ti te tocaron cosas que no pediste, como a todo el mundo. Lo que estás diciendo es otra cosa, más dura y más liberadora. Estás diciendo que la respuesta te toca a ti, aunque el golpe no lo hayas dado tú. Y ese es el día en que pasas de niño a adulto. No es el día en que cumples años. No es el día en que te sales de la casa de tus padres. Es el día en que dejas de esperar que alguien venga a arreglar lo que te pasó. A mí me pasó a los 25, en una conversación en la que me quedé sin argumentos. Yo tenía todos mis argumentos listos, y eran buenos. El otro hombre no me discutió ninguno. Solo me preguntó cuánto tiempo llevaba usándolos. Y ahí se me cayó todo, porque llevaba 6 años usando los mismos, y en 6 años no habían movido ni un centavo de mi vida. Un argumento que no mueve nada en 6 años no es un argumento, es una almohada. Bien. Supongamos que sueltas la lista. Supongamos que aceptas que la respuesta te toca a ti. Viene la pregunta práctica, la que sí importa. ¿Cómo te vuelves más valioso cuando no tienes tiempo? Porque esa es la objeción real. No es que la gente no quiera crecer. Es que la gente sale de trabajar a las 7, llega a las 8:30 y a las 9 ya no le sirve la cabeza. Yo he estado ahí. No te voy a hablar desde una silla cómoda. Primero, quítate de encima una idea falsa. No necesitas horas, necesitas dirección. 1 hora dirigida vale más que 10 horas de estudio disperso. Y casi nadie dirige su estudio. La gente consume lo que le llega, lo que le aparece, lo que alguien le recomendó, y llama a eso aprender. Eso no es aprender. Eso es entretenerse con temas serios. Segundo, y esto es lo que más rápido cambia resultados, aprende lo que te falta para hacer mejor lo que ya haces, antes de aprender lo que te gustaría hacer algún día. La gente se equivoca ahí todo el tiempo. Trabaja en una cosa y estudia otra completamente distinta y luego se pregunta por qué no ve avance. Si tú vas a estar 40 horas a la semana metido en un oficio, ese oficio es tu mina. Ahí es donde tienes material todos los días. Ahí es donde puedes probar mañana lo que aprendiste anoche. El que estudia lo que va a usar el jueves aprende 8 veces más rápido que el que estudia para algún día. Tercero, vuélvete el que entiende el problema, no el que aguanta la tarea. Y aquí quiero detenerme, porque esto sí que separa a la gente.
En cualquier lugar donde trabajes, hay dos clases de personas. Los que ejecutan lo que se les pide y los que entienden por qué se pide. Los primeros son reemplazables por definición. No es crueldad, es aritmética. Si lo que haces se explica en 20 minutos, cualquiera lo hace en 20 minutos más un poco de práctica. Los segundos son otra cosa. El que entiende el problema completo puede resolverlo de 3 maneras distintas cuando la primera falla. Y en todo negocio, todos los días, la primera falla. Conocí a un muchacho de 22 años que entró a una ferretería a acomodar cajas, el sueldo más bajo del lugar, y él hizo algo que nadie le pidió. Empezó a anotar qué le preguntaba la gente que entraba y no compraba nada. Nada más eso. Una libretita. ¿Qué buscaban y no había? A los 4 meses le llevó la libreta al dueño. Ahí había 80 y tantas cosas que la gente pedía y el local no tenía. El dueño lo puso a hacer los pedidos. A los 2 años ese muchacho manejaba el inventario de 3 sucursales. No estudió nada especial. No tenía título. Lo único que hizo fue empezar a mirar el negocio desde el problema, no desde la tarea. Y fíjate el detalle, esa libreta no le costó tiempo. La llenó mientras acomodaba cajas. Lo que cambió no fue su horario, fue su atención. Por eso te digo que la excusa del tiempo casi nunca es de tiempo, es de atención. La atención sí la tienes, está entera, disponible todos los días y la estás gastando en cosas que no te devuelven nada. Cuarto, y este es el que menos le gusta a la gente, habla mejor. No lo digo por elegancia, lo digo porque casi todo lo que vas a lograr en tu vida va a pasar por una conversación. Si tú tienes una buena idea y no la sabes explicar, no tienes una buena idea. Tienes una intención privada. He visto gente brillante quedarse abajo toda la vida por eso. Y he visto gente promedio subir muchísimo porque aprendió a decir las cosas de manera que otro las entendiera y las quisiera. Hablar mejor no cuesta dinero, cuesta incomodidad, cuesta escucharte grabado y no gustarte, cuesta preparar lo que ibas a improvisar. Quinto, termina cosas. Fíjate en esto porque es más importante de lo que parece. La gente que sube tiene una reputación en común y no es la de ser la más inteligente. Es la de que si te dijo que lo hace, está hecho. Eso vale una fortuna y no requiere ningún talento. Requiere no prometer de más y no soltar a mitad de camino. Y ahora quiero llevarte al invierno, porque de nada sirve todo esto si al primer golpe se te cae. Los inviernos van a llegar. No es pesimismo, es calendario. Y la mayoría de la gente construye su vida como si no fueran a llegar. Por eso cuando llegan no los sorprende el invierno, los sorprende que exista. Yo aprendí esto de un agricultor viejo, en una conversación de 20 minutos que me sirvió más que muchos libros. Le pregunté qué hacía cuando venía una helada, y él me dijo una cosa rarísima. Me dijo, la helada la trabajo en agosto. No le entendí. Se lo hice repetir. Me explicó que cuando llega la helada ya no hay casi nada que hacer. Que lo que decide si pierdes todo o pierdes una parte se hizo meses antes. ¿Qué sembraste? ¿Dónde lo sembraste? ¿Cuánto guardaste? Si tienes con qué volver a empezar. Y me dijo la frase que me marcó: el que se prepara en la helada, llega tarde. Piénsalo aplicado a tu vida. El invierno económico no se maneja cuando llega, se maneja con lo que guardaste antes. El invierno del cuerpo no se maneja en el hospital, se maneja en los años en que nada te dolía. El invierno de una relación no se maneja el día de la pelea grande, se maneja en los 100 días tranquilos anteriores, en los que decidiste hablar o decidiste callarte. Cuando el invierno llega, tú no estás resolviendo el invierno, estás cobrando lo que hiciste en el verano. Ahora, siendo honestos, hay inviernos que llegan sin aviso y no había nada que preparar. También existen. La enfermedad que nadie vio venir. La pérdida que no entraba en ningún cálculo. Y para esos hay otra cosa que decir, y es la más importante de todas. En un invierno así no se trata de que salgas rápido, se trata de que salgas entero. Yo he visto a personas atravesar cosas terribles y salir más fuertes, y he visto a otras atravesar cosas más chicas y salir destruidas. Y la diferencia casi nunca estuvo en el tamaño del golpe. La diferencia estuvo en qué hicieron con los días. El que se sienta a esperar que pase, sale peor.
El que mantiene 3 o 4 cosas en pie mientras pasa, sale distinto. Y no hablo de nada heroico, hablo de levantarte a una hora, de seguir viendo a la gente que te quiere aunque no tengas ganas de hablar, de mover el cuerpo, de seguir aprendiendo algo, aunque sea poquito, aunque no lo disfrutes. Eso es lo que evita que el invierno se te meta adentro y se quede a vivir. Porque ese es el peligro real. No es que el invierno dure 6 meses, es que se te vuelva clima permanente. Yo conocí a un hombre que perdió su negocio en una crisis. Todo. Y me dijo algo el primer lunes después de cerrar. Me dijo: yo perdí el negocio el viernes, no me voy a perder a mí el lunes. Se levantó a la misma hora de siempre, sin oficina a la que ir, sin nada que hacer. Se levantó igual, se arregló igual y se sentó a escribir qué sabía hacer. Y a mí me pareció, en ese momento, casi absurdo. Hoy me parece la cosa más sabia que he visto hacer a nadie, porque él entendió que en el invierno tú no defiendes lo que tienes, ya no tienes. Defiendes lo que eres. Y si defiendes eso, la primavera te encuentra listo. Ese hombre volvió a levantar un negocio en 3 años. Y me dijo que el segundo le costó la mitad de trabajo que el primero, porque el primero se lo tuvo que enseñar la vida y el segundo ya se lo sabía. Ahí está la lección que quiero dejarte de esta parte. Un invierno bien atravesado no te quita años, te ahorra los que vienen. No pidas menos inviernos, pide más raíz. Ahora hablemos de la primavera, que es la estación que más gente desperdicia. Y quiero empezar quitándote una idea, porque es la que hace el daño. Tú te imaginas la oportunidad como algo que se anuncia, algo que llega con nombre, con fecha y con cierta emoción, algo que se reconoce de lejos. Y no es así casi nunca. La oportunidad casi siempre llega disfrazada de trabajo incómodo. Llega disfrazada de una responsabilidad que nadie quiere. Llega disfrazada de una conversación que preferirías no tener, de un cliente difícil, de una tarea aburrida que alguien tiene que hacer. Por eso pasa de largo. No porque sea escurridiza, porque no se ve bonita. Te lo digo de otra manera, si la oportunidad se viera como oportunidad, ya habría alguien más adentro. Lo que está disponible siempre está disponible por alguna razón. Y esa razón suele ser que la mayoría de la gente lo miró y dijo: no, gracias. Yo he tomado casi todas las decisiones buenas de mi vida sintiendo que estaba tomando la incómoda. Ahora, esto no significa que todo lo incómodo sea oportunidad. Eso sería una tontería y te puede arruinar. Hay cosas incómodas que solamente son malas. Entonces, ¿cómo se distingue? Yo uso 3 preguntas y te las regalo. Primera, si esto sale mal, ¿aprendo algo que me sirva después? Segunda, si esto sale bien, ¿me cambia el nivel o solamente me cambia el mes? Tercera, ¿esto me pone cerca de gente de la que puedo aprender? Si 2 de las 3 son que sí, entra, aunque te dé pereza, aunque no pague mucho al principio, aunque no sea el momento perfecto. Y esa última hay que subrayarla, porque es la trampa favorita de la gente cuidadosa, el momento perfecto. Nunca en mi vida he visto llegar el momento perfecto, ni una sola vez. Lo que existe es el momento posible, y casi siempre es feo. Casi siempre llega cuando estás cansado, cuando andas corto de dinero, cuando acabas de salir de otra cosa. La primavera no te consulta la agenda, llega cuando le toca, y si tú no estás listo, se va igual de puntual. Déjame contarte algo que vi de cerca y que todavía me duele un poco. Conocí a 2 hermanas que trabajaban juntas cocinando y vendiendo almuerzos para las obreras de una zona industrial. Buenísimas las 2, trabajadoras como pocas. Un día les ofrecieron surtir el comedor de una empresa mediana, un contrato que las multiplicaba por 6. Una dijo que sí de inmediato. La otra dijo que ese no era el momento, que había que esperar a tener la cocina en orden, a juntar algo de dinero, a estar seguras. La que dijo que sí se metió mal preparada, se le quemaron cosas. Tuvo 2 meses horribles, perdió dinero al principio y casi pierde el contrato. Y aprendió a manejar volumen, aprendió a comprar, aprendió a contratar y a despedir. Aprendió lo que no se aprende cocinando para 20 personas. 4 años después tenía 3 contratos grandes. La otra sigue siendo excelente cocinera, sigue exactamente donde estaba, con la cocina en orden. Y quiero decir esto con mucho cuidado, porque no estoy diciendo que una sea mejor persona que la otra. No lo es. Lo que estoy diciendo es que la primavera de las 2 llegó el mismo día, y solamente una la sembró. Esperar a estar listo es la manera más educada de no empezar nunca, porque nadie está listo. Lo que uno hace es empezar y ponerse listo en el camino, con el agua arriba. Ahora, aprovechar la primavera tiene una segunda parte que la gente ignora, y es tan importante como decir que sí.
Aprovechar la primavera es también decir que no. Fíjate, si la primavera es corta, y lo es, entonces cada cosa que aceptas ocupa un espacio que otra cosa ya no va a poder ocupar. Yo he visto a gente arruinar sus mejores años por decir que sí a todo, no por flojos. Por lo contrario, por trabajadores. Trabajaron durísimo en 6 cosas medianas durante 8 años, y al final no tenían nada grande. Conocí a un hombre que a los 38 años tenía 4 negocios chiquitos. 4. Todos funcionaban un poco, ninguno crecía. Un día se sentó a hacer cuentas de verdad y descubrió que uno solo de los 4 le daba casi todo el dinero y era al que menos horas le dedicaba, porque era el que menos lo entretenía. Cerró 3. Le dolió muchísimo, porque cada uno tenía su historia. En 18 meses, el que quedó valía más que los 4 juntos. Él me lo dijo así. Yo no estaba trabajando, estaba coleccionando. Sumar es emocionante. Restar es lo que ordena. Y hay una tercera parte de la primavera que casi nadie menciona. La primavera hay que reconocerla también en la gente. En tu vida van a pasar unas pocas personas que te pueden enseñar algo que te cambia el nivel. Unas pocas, no decenas. Y esas personas no llegan con letrero. Llegan como un cliente, como un jefe difícil, como un tipo callado en una reunión, como alguien que te dice algo que te molesta y resulta que tenía razón. El que aprende a reconocer eso avanza al doble de velocidad, porque un año con alguien que sabe te ahorra 5 de estar averiguando. Yo tuve la suerte de que alguien se sentara conmigo cuando yo no tenía nada que ofrecerle. Y lo que más me sorprendió después, con los años, fue darme cuenta de cuántas veces antes había estado cerca de gente así y no me había acercado, por orgullo, o por vergüenza, o por andar apurado. Esas también eran primaveras. Y las dejé pasar. Bien, sembraste, dijiste que sí a lo correcto y que no a lo demás. Ahora viene el verano, que es la estación más larga y la que menos gente aguanta. Porque en el verano no pasa nada emocionante. El verano es cuidar. Y déjame decirte cómo se pierde una huerta. Porque no se pierde de la manera dramática que la gente se imagina. No llega una plaga terrible de un día para otro. Lo que llega es una semana en la que no fuiste a revisar. Y después otra. Y cuando vas, ya está. Todo lo bueno que se pierde en la vida se pierde así. No por un ataque. Por falta de atención sostenida, los matrimonios no se rompen el día de la pelea, se rompen en los 2 años de conversaciones que nadie tuvo. Los negocios no quiebran el día que se acaba el dinero, quiebran en los meses en que nadie miró los números porque daba flojera. La salud no se pierde el día del diagnóstico, se pierde en los 1000 días en que no pasaba nada. Y esta es la parte incómoda, en el verano nada te avisa. Justamente porque todo se ve bien es que dejas de cuidar. El descuido no se siente como descuido, se siente como tranquilidad. Todo lo que tiene valor hay que defenderlo, todo, sin excepción. Y no se defiende una vez, se defiende siempre, porque lo que se lo quiere llevar tampoco descansa. Yo aprendí esto de la peor manera, con un negocio que estaba yendo bien y al que dejé de mirarle las costuras porque estaba entretenido con otra cosa. Cuando volví a mirar, ya llevaba 9 meses desangrándose, y lo que más rabia me dio no fue el dinero. Fue darme cuenta de que cualquiera de esos 9 meses habría bastado para arreglarlo si yo hubiera estado mirando. Entonces, ¿cómo se cuida en el verano? Te doy 3 cosas concretas. Primero, ponle fecha a la revisión. Lo que no tiene fecha no se revisa. Y no lo dejes a tu criterio, porque tu criterio te va a decir que hoy no hace falta. Siempre te lo dice. Un día al mes para mirar tus números. Un día al mes para mirar tu cuerpo. Una conversación a la semana sin pantallas, con la persona que más te importa. Escrito, no pensado. Segundo, aprende a ver lo pequeño. Los problemas grandes empiezan chiquitos y hacen ruido chiquito. El que solamente reacciona a los ruidos grandes siempre llega tarde y siempre paga caro. Tercero, cuida quién entra. En una huerta, la mitad del trabajo es la cerca, y en tu vida es igual. Hay gente que se lleva tu energía de la misma manera que la maleza se lleva el agua, sin maldad, sin ruido y sin dejar nada. No estoy diciendo que abandones a nadie. Estoy diciendo que decidas a propósito cuánto tiempo tuyo entra ahí, en vez de que lo decida quien más insista. Y llegamos al otoño, que es donde esta conversación se pone seria. El otoño es cuando recoges. Y hay 2 maneras de recoger mal. La primera es recogerte poco y quejarte. La segunda es recoger bien y disculparte. Las 2 son igual de destructivas y quiero hablarte de las 2. Empecemos por la queja, porque es la más común. Cuando el otoño llega y la cosecha es pobre, hay algo en nosotros que quiere hablar, quiere explicar,
Quiere que quede constancia de que no fue por falta de ganas. Y yo entiendo eso. Es humano. Pero fíjate lo que hace. La queja convierte un mal año en una mala década, porque te deja exactamente donde estás y además te convence de que ahí es donde te toca estar. Un mal otoño es información. Una queja es una decisión. La información te sirve. Te dice qué sembraste tarde, qué no cuidaste, qué no aprendiste a tiempo. Ese otoño pobre es la clase más cara que vas a recibir y ya la pagaste. Sería una tontería no quedarte con el aprendizaje. Pero para quedarte con el aprendizaje tienes que mirarlo, y para mirarlo tienes que dejar de defenderte. Yo tuve un año muy malo, hace mucho tiempo, y me pasé enero entero explicándoselo a quien se dejara. Y un hombre me escuchó completo, con paciencia, y al final me dijo una sola frase. Me dijo: todo lo que me contaste es cierto, ¿y ahora qué vas a hacer distinto? No tuve nada que responderle, ni una cosa. Tenía 30 minutos de explicación y 0 minutos de plan. Ese día dejé de contar el año malo y empecé a estudiar el año malo. No es lo mismo. Contarlo te alivia, estudiarlo te cambia. Ahora hablemos de la otra, la de disculparse por lo que sí salió bien. Porque esta es más silenciosa y hace un daño enorme. Hay gente buena, gente decente, que cuando por fin le va bien se siente incómoda. Baja la voz, minimiza, dice que tuvo suerte, esconde lo que logró para que nadie se sienta mal. Y lo entiendo, porque viene de un lugar noble. Viene de no querer lastimar a nadie. Pero fíjate qué pasa ahí. Si tú te disculpas por tu cosecha, le estás enseñando a todo el que te mira que sembrar es algo de lo que hay que avergonzarse. Y hay gente mirándote, tus hijos, tus hermanos menores, la gente que trabaja contigo. Recoger sin disculpas no es presumir. Presumir es otra cosa, y es fea, y no te la recomiendo nunca. Recoger sin disculpas es decir con naturalidad: esto me costó, lo hice así, y aquí está. Yo conocí a una mujer que llevaba 11 años haciendo un trabajo excelente y cobrando lo mismo que la persona que llegó hace un año. Cuando por fin pidió lo que le correspondía y se lo dieron, se pasó semanas incomodísima. Sentía que había hecho algo malo. No había hecho nada malo. Había hecho 11 años de trabajo excelente. La diferencia entre orgullo y arrogancia es sencilla. El arrogante te dice que él es más. El que tiene orgullo sano te dice cómo lo hizo. Ahora quiero volver sobre algo que dije al principio y que pasó rápido, porque es lo que más ha cambiado vidas de todo lo que te voy a decir hoy. La pregunta importante en tu trabajo no es cuánto estás recibiendo, es en qué te estás convirtiendo. Y sé que suena a frase bonita. Déjame bajarla al suelo. Tú vas a pasar en tu trabajo entre 8 y 10 horas al día. Súmalo. Son unas 2000 horas al año. Son 40.000 horas en 20 años. Nada en tu vida te va a moldear tanto como eso. Ni los libros que leas, ni los viajes que hagas, ni las conversaciones de domingo. 40.000 horas te vuelven algo. Siempre. La pregunta no es si te van a volver algo. La pregunta es ¿qué? Y esto es lo que la mayoría de la gente no se detiene a pensar. Hay trabajos que te construyen y hay trabajos que te desgastan, y el sueldo no te dice cuál es cuál. He conocido gente muy bien pagada que a los 10 años era menos de lo que era al empezar. Se le apagó la curiosidad, se le endureció el trato, aprendió a esconderse, aprendió a no proponer nada para no cargar con nada. Y he conocido a gente en trabajos modestos que a los 10 años era el doble de lo que era. Aprendió a resolver, aprendió a hablarle a cualquiera, aprendió a estar tranquila cuando todo se cae. La segunda tiene más futuro que la primera, aunque hoy gane menos. Y eso no es optimismo, es una observación de 30 años. Entonces, hazte esta pregunta esta semana en serio con una hoja enfrente. En estos últimos 2 años en mi trabajo, ¿en qué me he convertido? No qué has logrado. ¿En qué te has convertido? ¿Eres más paciente o menos? ¿Sabes más del negocio o solamente sabes más de tu tarea? ¿Le hablas mejor a la gente difícil? ¿Aguantas mejor un mes malo? ¿Te da menos miedo equivocarte en frente de otros? Si la respuesta es que estás igual, tienes un problema, y el problema no es el sueldo.
Y aquí hay algo que quiero que entiendas bien, porque cambia la manera de ir a trabajar el lunes. Tú puedes convertirte en algo bueno casi en cualquier lugar, si vas con esa intención puesta. No es lo mismo ir a cumplir que ir a aprender. Es el mismo edificio, la misma silla, el mismo horario y son dos vidas completamente distintas. El que va a cumplir sale igual todos los días. El que va a aprender sale con algo, aunque sea chiquito, aunque sea la manera en que el jefe manejó un cliente enojado. Conocí a una muchacha que entró a trabajar en la recepción de una clínica. Un trabajo del que todo el mundo se queja. Teléfono, gente molesta, papeles. Ella decidió una cosa. Decidió que iba a aprender a calmar a una persona alterada en menos de 2 minutos. Nadie se lo pidió. No estaba en su descripción de puesto. Le pareció que ahí tenía material infinito para practicar. Y tenía razón. A los 3 años esa muchacha manejaba las quejas de toda la institución y le pagaban por eso. Pero fíjate en lo que importa. Si mañana esa clínica cierra, ella se lleva la habilidad puesta. Eso es lo que nadie te puede quitar. El puesto te lo quitan, el sueldo te lo bajan, la empresa se vende, se muda, desaparece. Lo que te convertiste va contigo. Y ahora déjame contarte por qué el dinero vuelve a los mismos bolsillos. Porque es la parte más incómoda de todas. Yo dije hace rato que si tomaras todo el dinero del mundo y lo repartieras en partes iguales, muy pronto estaría de vuelta donde estaba. Eso no es una crueldad, es una descripción. El dinero no se queda donde llega, se queda donde lo pueden sostener. Es como el agua. Le puedes echar agua a cualquier recipiente, pero el que tiene un hoyo en el fondo va a estar vacío mañana. Y no es culpa del agua. Yo he visto llegar dinero grande a manos que no estaban listas, más de una vez. Herencias, indemnizaciones, un negocio que de pronto explotó. Y he visto lo que pasa después, y casi siempre es lo mismo. En 2 años no queda nada. Y además quedan deudas que antes no existían. La gente cree que eso pasa porque se lo gastaron. Y sí, se lo gastaron, pero esa es la consecuencia, no la causa. La causa es que el dinero grande trae decisiones grandes, y esas decisiones necesitan una persona que no se construye en 2 semanas. Cuando te llega dinero que no sabes sostener, todo el mundo aparece. Los negocios aparecen, los familiares aparecen, las oportunidades urgentísimas aparecen. Y tú no tienes cómo distinguir, porque nunca aprendiste a distinguir, porque nunca lo necesitaste. Conocí a un hombre que recibió una cantidad importante después de un accidente laboral. Un hombre honesto, trabajador, sin ninguna maldad. Le duró 3 años. Y me dijo una frase que se me quedó grabada. Yo no me lo gasté, yo lo fui prestando. Ahí está el retrato completo. No fue el lujo. Fue no saber decir que no. Fue no tener un criterio propio. Fue no tener una sola persona sensata a quien preguntarle antes de firmar. Y por eso yo insisto tanto con esto. Si te llega 1 millón, más te vale volverte millonario rápido. O el millón se va a ir a buscar a alguien que sí lo sea. Ahora, esto tiene un lado luminoso, y es el que quiero que te lleves. Si el dinero se queda donde lo pueden sostener, entonces tú puedes trabajar hoy en volverte alguien que lo sostiene, mucho antes de tenerlo. Y eso se practica con lo poco. Se practica exactamente igual con lo poco. El que administra bien lo que tiene ahora, aunque sea muy poco, está construyendo el músculo que va a necesitar después. Y el que no puede con lo de hoy, no va a poder con 10 veces más. Va a poder 10 veces menos, porque el desorden también se multiplica. Guardar una parte fija de lo que entra, aunque sea chiquita. Saber exactamente cuánto entra y cuánto sale. Poder decir que no sin dar explicaciones largas. No firmar nada el mismo día que te lo proponen. Eso no cuesta dinero. Se puede empezar el viernes que viene, con lo que sea que te toque. Y cuando llegue el año bueno, y en algún momento llega, tú no vas a tener que aprender a nadar en medio del río. Ahora hablemos de cómo se consigue de verdad, porque hay 3 maneras y solamente una sirve. La primera es por trucos. Y esa te da un mes bueno y una reputación mala, y la reputación dura mucho más que el mes. Yo no voy a gastar tiempo en esta porque no hace falta. Todo el mundo sabe cómo termina y todo el mundo conoce a alguien que lo intentó. La segunda es por exigencia, y esta sí que hay que mirarla despacio, porque es la que más gente usa sin darse cuenta. Exigir no es malo en sí mismo. Hay momentos en que hay que pedir lo que corresponde, y hay que pedirlo con firmeza. Yo no te estoy diciendo que te dejes. Lo que te estoy diciendo es que la exigencia
sola, sin nada detrás, te consigue pedacitos, apenas lo suficiente, y te deja en una posición de la que no se sale, la posición del que siempre tiene que estar peleando por lo mismo, porque una exigencia sin respaldo hay que repetirla siempre, cada año, cada cambio de jefe, cada crisis. Y hay una tercera que es la que quiero enseñarte, y es por desempeño. No estoy hablando de trabajar más horas. Eso ya lo hiciste y no funcionó, si no, no estarías escuchando esto. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de volverte la persona a la que le cuesta más caro a alguien perderte que subirte. Ahí está toda la conversación, en esa frase. ¿Y cómo se llega ahí? Se llega por dos caminos, y los dos están disponibles para ti desde mañana. El primero es hacerte cargo de algo que nadie quiere hacerse cargo. En todo lugar hay un problema que lleva años ahí, que todo el mundo menciona en las reuniones y nadie toma. Tómalo tú. Es incómodo, es difícil, y es la ruta más rápida que existe. Porque el día que ese problema es tuyo y lo resuelves, tú ya no eres uno más. Eres el que resolvió eso. El segundo camino es volverte el que sabe algo, que ahí nadie más sabe. Una cosa, bien sabida, que el negocio necesite de verdad. No tiene que ser algo grandioso, puede ser entender a fondo el sistema con el que trabajan, puede ser saber tratar a los clientes de una zona difícil. Puede ser entender por qué se pierde dinero en cierta parte del proceso. Un hombre que trabajaba en una imprenta me contó que él se puso a estudiar, por su cuenta y en su casa, cómo se calculaba el desperdicio de papel. Nada más eso. Un tema chiquito y aburridísimo. En 6 meses estaba ahorrando cifras serias. Al año, cuando le ofrecieron irse a otro lado, la empresa hizo lo que hacen las empresas cuando de verdad no te quieren perder. Él no pidió nada. Él construyó una posición. Y desde una posición no hay que pedir tan fuerte. Fíjate la diferencia. El que exige está diciendo, dame más de lo mismo. El que se posiciona está diciendo, sin decirlo, ahora yo valgo otra cosa. Y por último, quiero hablarte de lo que llamé estar por encima del promedio, porque me temo que se entiende mal. Cuando yo digo que para tener un ingreso por encima del promedio hay que ser una persona por encima del promedio, no estoy hablando de ser un genio. El promedio, en la mayoría de las cosas, está bajísimo. Y eso son buenas noticias para ti. Te lo voy a demostrar con cosas ridículamente pequeñas. Un apretón de manos firme mirando a los ojos. La mayoría no lo hace. Cuesta 0 pesos y 0 minutos y te pone por encima de la mitad de la gente en la primera impresión. Llegar 5 minutos antes. La mayoría no lo hace. Acordarte del nombre de la persona y usarlo. La mayoría no lo hace. Responder un mensaje el mismo día, aunque sea para decir que lo vas a resolver el jueves. La mayoría no lo hace. Preguntarle a alguien algo sobre su vida y acordarte la próxima vez. La mayoría no lo hace. Estar de verdad interesado en el problema del otro y no solamente esperando tu turno para hablar. Casi nadie lo hace. Ninguna de esas cosas requiere talento, ninguna requiere dinero, ninguna requiere permiso, y todas juntas te convierten, en menos de un año, en alguien de quien la gente dice, con esa persona sí se puede. Esa frase vale una fortuna. Esa frase abre puertas que ningún currículum abre. Lo que pasa es que suena demasiado simple, y la gente desconfía de lo simple. Prefiere buscar el secreto complicado, porque el secreto complicado tiene la ventaja de que todavía no lo encontraste. Y mientras no lo encuentres, no tienes que hacer nada. Yo perdí años buscando el secreto complicado. El secreto es que no hay secreto. Hay una acumulación de cosas chiquitas hechas bien durante mucho tiempo, y casi nadie las sostiene. Y la palabra clave ahí es sostener. Porque cualquiera puede llegar temprano un mes, cualquiera puede sonreír una semana, cualquiera puede estudiar 3 días. El que llega temprano 3 años cambia de vida. No por el reloj, por lo que esa clase de persona empieza a esperar de sí misma. Así que no busques ser extraordinario, busca ser confiable en las cosas comunes durante un tiempo poco común. Ahí está el 90% de todo esto. Ahora quiero meterme en un terreno del que casi nadie habla y que decide más cosas de las que te imaginas. Las noches. Todo el mundo se pelea por la mañana. Levántate temprano, gana el amanecer. Y está bien, no tengo nada contra eso. Pero yo te digo una cosa que aprendí mirando a mucha gente durante mucho tiempo. La vida de una persona se decide entre las 7 de la noche y las 11. Ahí es donde se separan los caminos.
Porque en la mañana casi todos hacemos lo mismo. Nos levantamos, nos vamos, cumplimos. Esa parte del día no la controlas tú, la controla tu trabajo. Las noches sí son tuyas. Y son las horas en las que estás más cansado, más blando y con menos ganas de pelear contigo. Por eso ahí se pierde todo. No en la mañana, en la noche. 4 horas al día son 1400 horas al año. Piensa lo que se puede construir con 1400 horas. Y piensa lo que no se construye. Yo no te voy a decir que no descanses. El descanso es necesario y el que no descansa se rompe. Te lo digo en serio, lo que te estoy pidiendo es otra cosa. Te estoy pidiendo que decidas a propósito y no por cansancio. Hay una diferencia enorme entre decir, hoy voy a descansar 2 horas y llegar a la casa, sentarte y despertar 3 horas después sin saber en qué se fueron. Lo primero es descanso, lo segundo es desaparecer. Yo tuve una época en que mis noches se me iban completas y yo hubiera jurado que estaba descansando. No estaba descansando, estaba anestesiado. Llegaba a la cama igual de cansado que cuando entré por la puerta y con una molestia adentro que no sabía nombrar. Esa molestia tiene nombre y me lo enseñó un hombre mucho más viejo que yo. Se llama saber que hoy tampoco. Así que aquí va una propuesta concreta y es chiquita a propósito. Toma una noche, la que menos ocupada tengas, y esa noche es tuya para construir. Una noche a la semana son 52 noches al año, 200 horas. Con 200 horas se aprende un oficio nuevo. Con 200 horas se lee una biblioteca. Con 200 horas se levanta un negocio pequeño desde cero. Y lo mejor de empezar con una es que sí la vas a poder sostener. Si empiezas con 5, no vas a llegar a marzo. Y además vas a quedar convencido de que tú no puedes, que es el daño más caro de todos. Conocí a un hombre que trabajaba en mantenimiento de edificios, con 3 hijos y sin ninguna posibilidad de estudiar de día. Él tomó los jueves de 8 a 11, nada más. Empezó estudiando instalaciones eléctricas por su cuenta con libros prestados. Le tomó casi 2 años porque eran 3 horas a la semana y a veces se saltaba una. Hoy tiene una cuadrilla de 9 personas. Y yo le pregunté una vez si nunca se desesperó con lo lento que iba. Y él me dijo algo que quiero que escuches con cuidado. Me dijo, los 2 años iban a pasar igual. Ahí está. Los 2 años iban a pasar igual, los tuyos también van a pasar igual. La única pregunta es qué vas a tener en la mano cuando terminen. Y ahora quiero hablarte de lo que más rápido te cambia la estación en la que vives. Y es lo que menos se menciona, la gente con la que pasas tus horas. Yo me resistí a esta idea durante años porque me parecía desleal, me parecía cosa de gente calculadora, de esas que miden a quién le hablan según lo que les conviene. Y no es eso. Déjame explicarlo bien, porque aquí es fácil hacerse daño. No se trata de quién te conviene, se trata de a qué te acostumbras. Tú te acostumbras a lo que oyes todos los días. Te acostumbras al nivel de conversación de la gente que te rodea sin darte cuenta, igual que te acostumbras a la temperatura de una habitación. Si en tu mesa todos los días se habla de a quién le fue mal, de lo imposible que está todo, de lo que hizo el gobierno, de que ya no se puede, tú vas a terminar creyendo eso, no porque seas débil, porque eres normal. Y si en tu mesa alguien cuenta que empezó algo, que le salió mal y lo volvió a intentar, que aprendió una cosa nueva, tú también te vas a acostumbrar a eso. No hace falta que sean muchos. Con uno basta. Con una sola persona en tu vida que esté haciendo cosas, tú cambias. Ahora, la pregunta difícil. ¿Y si no la tienes? Casi nadie la tiene al principio. Yo no la tenía. Entonces, hay que ir a buscarla. Y aquí sí quiero ser práctico, porque la gente se queda paralizada en este punto. Primero, se busca donde la gente hace cosas, no donde la gente habla de cosas. Un curso, un taller, una asociación, un grupo que se junta a resolver algo real. Segundo, se llega con algo que ofrecer, cualquier cosa. Ayuda, tiempo, trabajo. La gente que sabe está rodeada de gente que quiere sacarle algo. El que llega a aportar se distingue de inmediato. Tercero, se aguanta el bochorno de ser el que menos sabe en el cuarto. Y esto es lo que detiene a casi todo el mundo. Yo te lo digo derecho. Si eres el que más sabe en el cuarto, estás en el cuarto equivocado. Puede que se sienta muy bien y no te va a llevar a ninguna parte. Es incomodísimo ser el más ignorante de una mesa, y es la posición más rentable del mundo. Conocí a una mujer que se metió a un grupo de comerciantes de su zona sin tener todavía un negocio. Nada más una idea y muchas ganas. Ella me contó que los primeros 3 meses no abrió la boca, de la vergüenza. Escuchó, nada más escuchó. Y me dijo que en esos 3 meses aprendió cosas sobre proveedores, sobre permisos y sobre precios que le habrían costado 2 años de errores. Cuando por fin abrió su local, ya tenía media docena de personas a quienes llamar cuando algo se complicara.
Eso no es suerte. Eso es haberse sentado en la mesa correcta antes de necesitarla. Y hay un lado de esto que es más doloroso, así que lo voy a decir con cuidado. A veces, la gente que más te quiere es la que más te frena. Y no lo hace por maldad, lo hace por miedo. Y el miedo es por ti. Tu madre no quiere que renuncies porque no quiere verte sufrir. Tu amigo de siempre se burla de tu idea porque si a ti te va bien, él va a tener que mirarse. A esa gente no se la abandona. Yo no te estoy diciendo que le des la espalda a nadie. Lo que te estoy diciendo es que dejes de pedirle consejo a quien no ha hecho lo que tú quieres hacer. Cariño, todo. Consejo, no. Son dos cosas distintas y confundirlas ha detenido más vidas que la falta de dinero. Pide consejo de negocios a quien tiene un negocio. Pide consejo de matrimonio a quien lleva un matrimonio que tú admiras. Pide consejo de salud a quien está sano. Y lo demás, escúchalo con amor y no lo uses. Aprender a hacer esa distinción, sin pelearte con nadie y sin sentirte culpable, es una de las señales más claras de que ya no eres un niño. Y antes de cerrar, quiero responder la pregunta que sé que tienes atravesada, porque me la han hecho cientos de veces y casi siempre en voz baja. ¿Y si ya perdí muchos años? Esa pregunta merece una respuesta seria, no una palmadita en la espalda. Lo primero que te voy a decir es que sí, perdiste años. No te voy a decir que no. Si te digo que nada se perdió, te estoy mintiendo, y tú lo sabes. Y a partir de ahí, ya no me vas a creer nada más. Perdiste años. Yo perdí 6, y los conté. Lo segundo es más importante. Los años perdidos no se recuperan, pero se aprovechan. Y no es lo mismo. Recuperar sería volver atrás, y eso no existe. Aprovechar sí existe, y significa una cosa muy concreta, que lo que te costaron esos años se convierta en material. Tú tienes algo que no tiene el que empieza a los 20. Tú sabes exactamente cómo se siente el camino equivocado. Sabes reconocer una excusa a los 3 segundos, porque las dijiste todas. Sabes cuánto duele diciembre cuando no cambió nada. Eso es conocimiento caro y ya está pagado. Sería absurdo tirarlo. Yo he visto a hombres empezar de nuevo a los 54 y avanzar en 4 años lo que otro avanzó en 15. Y la razón no era el talento. La razón era que ya no se le iba el tiempo en cosas que ya había probado. El que empieza tarde empieza sin ilusiones tontas. Y eso, aunque suene triste, es una ventaja enorme. Ahora hay una condición, y es dura. Para que los años perdidos se conviertan en material, tienes que dejar de cobrártelos. Y esto es lo que casi nadie logra. La gente arrastra una factura, se levanta todos los días acordándose de lo que no hizo, castigándose por dentro, hablándose de una manera que no le hablaría ni a su peor enemigo. Y con esa voz encima, nadie construye nada. Yo lo hice durante un tiempo y no me sirvió de nada. Ni un día, ni una sola vez, el reproche me hizo trabajar mejor. Me hizo trabajar más asustado, que no es lo mismo. Conocí a una mujer de 49 años que empezó a levantar algo propio después de una separación difícil. Y ella tenía una frase que se decía a sí misma, que me parece de las cosas más sabias que he escuchado. Se decía, yo no llegué tarde, llegué cuando llegué. Suena casi tonto de lo simple, y fíjate lo que hace. Le quita la culpa sin quitarle la responsabilidad. Ella no estaba diciendo que daba igual, estaba diciendo que el punto de partida es hoy, porque no hay otro punto de partida disponible. Y ese es el único terreno donde se puede trabajar. Hoy, con lo que hay, con la edad que tienes, con el dinero que tienes, con el cansancio que tienes. Lo demás es literatura. Déjame darte 3 cosas prácticas para el que siente que arranca tarde. Primera, acorta el plazo de aprendizaje pagando por él. Cuando eres joven puedes darte el lujo de averiguar solo. Cuando arrancas tarde, la equivocación cuesta más. Así que vale la pena pagar clases, pagar asesoría, invitar a comer a alguien que ya lo hizo. Vas a comprar años. Segunda, elige menos cosas. El que arranca tarde no puede permitirse 4 proyectos. Una cosa, bien hecha hasta el fondo. Tercera, no compitas con quien empezó antes. Compite con quien fuiste hace un año. Es la única comparación que da información útil y la única que no te destruye. Y ahora sí, la parte final. Yo no sé cuántos años tienes escuchando esto. No sé cómo te fue el año pasado ni qué se te cayó. Lo que sí sé, porque lo he visto cientos de veces, es que el día que alguien cambia de verdad no parece un día importante. No hay música, no hay testigos. Casi siempre es una tarde común en la que alguien se sienta, se cansa de su propia explicación y decide una cosa pequeña.
Eso es todo lo que ha pasado en cada historia que te conté hoy. La mujer de la lavandería se sentó a hacer una cuenta. El muchacho de la ferretería compró una libreta. El hombre de mantenimiento apartó los jueves. Ninguno de ellos tuvo una revelación. Ninguno esperó a sentirse listo. Ninguno tuvo condiciones buenas. Todos hicieron una cosa chiquita y no la soltaron. Y a los 3 o 4 años, cuando alguien los mira desde afuera, parece que les cambió la suerte. No les cambió la suerte. Les cambió la estación, porque ellos hicieron el trabajo que esa estación pedía. Y ahora quiero cerrar con lo único que importa de todo esto, porque si te quedas con la idea general y no con la acción, esto no te va a servir de nada. Las estaciones no se pueden cambiar. Eso ya lo sabes desde hace 20 minutos. Lo que quiero que hagas es más chiquito y más difícil. Quiero que decidas hoy en qué estación estás. No en qué estación te gustaría estar, en cuál estás. Porque cada estación tiene un trabajo distinto. Y casi todo el sufrimiento que yo he visto en la gente viene de hacer el trabajo de una estación equivocada. Gente que está en invierno tratando de cosechar y se desespera porque no hay nada que recoger. Gente que está en primavera queriendo descansar y se le va el año. Gente que está en verano celebrando, sin cuidar, y en otoño no encuentra nada. Gente que está en otoño, con la cosecha enfrente y no la recoge porque está pensando en el invierno pasado. Entonces, siéntate y sé honesto contigo. Si estás en invierno, tu trabajo no es producir. Tu trabajo es fortalecerte y no perderte. Sostener 3 cosas en pie. Aprender algo. No tomar decisiones grandes con el corazón frío. Aguantar bien. Si estás en primavera, tu trabajo es sembrar rápido y sembrar mucho, aunque no esté todo listo. Decir que sí a lo que te cambia el nivel. Decir que no a lo que solamente te entretiene. Si estás en verano, tu trabajo es aburrido y es el más valioso. Revisar. Cuidar. Sostener lo que empezaste cuando ya se te quitó la emoción. Y si estás en otoño, tu trabajo es recoger sin queja y sin disculpa. Y guardar. Guardar. Porque enero viene. Ahora, la pregunta con la que quiero dejarte es la misma con la que empezamos, pero ya no significa lo mismo. ¿Qué vas a hacer mañana que haga una diferencia? Y quiero que la respuesta sea una cosa, una sola, chiquita, tuya, que no dependa del año, ni de la crisis, ni del sector, ni de la ciudad, ni de nadie más. Si no haces nada, ya sabes cómo van a ser los próximos 5 años. Solamente tienes que mirar los últimos 5. No hace falta ser adivino, hace falta ser observador. Y si haces una cosa y la sostienes, no te voy a prometer que en 5 años vas a tener otra vida. Te voy a prometer algo mejor. En 5 años vas a ser otra persona. Y a esa persona la vida se le ve distinta desde adentro, aunque el clima siga siendo el mismo, porque el invierno no va a cambiar. La crisis no se va a acabar. Siempre va a haber un año difícil, un jefe difícil, una noticia mala. Lo único que puede cambiar en toda esa cuenta eres tú. Y eso, que suena a poco, resulta que es todo. Cualquier día que tú quieras, puedes cambiar tu vida entera. Cualquier día. Ese es el consejo. No es nuevo, no es complicado y cambia todo lo que toca. El único problema es que ese día tiene que llevar fecha. Y la fecha la pones tú. Que sea mañana. Y ahora, con la fecha ya puesta, quiero quedarme contigo un rato más. Porque hay algo que no te he dicho todavía y que decides si todo lo anterior te sirve o se queda en una noche agradable. Tú ya has escuchado consejos buenos antes, muchos, algunos mejores que los míos. Los entendiste completos, asentiste con la cabeza. Y aquí estás, con la misma vida. Eso no es un detalle pequeño, eso es el problema principal y casi nadie lo toca. Yo estuve años sin entender por qué. Pensaba que me faltaba información, que si escuchaba a la persona correcta o si leía el libro correcto, algo iba a encajar por fin. Y no era eso. Yo no tenía un problema de información. Tenía un problema de aplicación, que es otra enfermedad y se cura de otra manera. Entender un consejo es gratis. Aplicarlo cuesta. Ese es todo el asunto. Y lo que cuesta casi nunca es dinero. Cuesta comodidad. Fíjate lo que pasa por dentro cuando alguien te dice una verdad. Sientes un golpecito en el pecho. Piensas, ¿qué cierto es eso? Te da una satisfacción tibia, parecida a la que da haber cambiado. Y ahí está la trampa. Esa satisfacción se parece tanto al cambio que tu cabeza la acepta como pago. Saliste conforme. No cambiaste nada. Entender ordena la cabeza. Aplicar desordena la vida. Y a nadie le gusta desordenar una vida que ya tiene acomodada, aunque no le guste como está. Conocí a un hombre que tenía 3 cuadernos llenos de apuntes. Frases subrayadas, conferencias enteras copiadas a mano, letra bonita.
Me los mostró con orgullo y con razón, porque había trabajo ahí. Le pregunté cuál de todas esas frases estaba usando esa semana. Se rió primero. Después se quedó callado un rato largo y me dijo: ninguna, yo las colecciono. Lo dijo como broma, y los dos sabíamos que no era broma. Ese hombre tenía una biblioteca adentro y una vida que no se parecía en nada a su biblioteca. No te cuento eso para burlarme de él. Yo fui él durante años. Es muy cómodo estar del lado del que entiende. El que entiende gana conversaciones. Puede explicarle a otro lo que le pasa. Puede sentirse por encima del que ni siquiera escucha. Y mientras tanto, no mueve una sola cosa en su semana. Hay una forma de ignorancia que se viste de sabiduría y es la más difícil de curar, porque el que la tiene se siente adelantado. Ahora te voy a dar las razones de verdad, porque las hay, y no son las que crees. La primera es la cuenta. Un buen consejo te pide el precio hoy y te entrega el resultado en 2 años. Levántate más temprano. La incomodidad es mañana. El beneficio está lejos. Habla con esa persona. El mal rato es esta noche. La paz es después. Tu cabeza no está hecha para esa cuenta. Está hecha para el alivio inmediato, y el consejo bueno nunca alivia de inmediato. La segunda razón es más incómoda. Aplicar un consejo bueno es admitir que llevabas años equivocado. Fíjate bien en esto, porque casi nadie lo confiesa. Si mañana empiezas a hacer lo que te dijeron hace 8 años, estás diciendo en voz alta que perdiste 8 años. Y hay algo adentro que prefiere seguir perdiendo tiempo antes que reconocer el tiempo perdido. Es orgullo, aunque no se sienta como orgullo. Se siente como pereza, y no es pereza. La pereza descansa. El orgullo se defiende. La tercera es el tamaño. El consejo bueno casi siempre se aplica en un día común y corriente, y los días comunes no se sienten importantes. Nadie se levanta un miércoles cualquiera pensando que ese miércoles decide algo. Por eso lo dejas para cuando el día se sienta grande. Y el día grande no llega, o llega cuando ya no sirve de nada. Todo lo que ha cambiado mi vida entró por una puerta chiquita, en una fecha que hoy ni siquiera recuerdo. Y hay una cuarta, que es la que más me costó ver. Un consejo bueno siempre te pide que sueltes algo. Siempre. No existe uno solo que sea puro agregar. Te pide que sueltes una hora de la noche, o una amistad cómoda, o una queja que te estaba haciendo compañía, o la idea que tienes de ti mismo. La gente cree que no aplica los consejos por falta de fuerza. No es falta de fuerza, es que no quiere pagar esa parte. Te lo digo de la manera más clara que puedo. Si un consejo no te quita nada, no era consejo, era compañía. Los consejos que no cuestan nada son los que uno repite en las reuniones para quedar bien. Los que cuestan algo son los que uno guarda y no menciona, porque mencionarlos obliga. Fíjate cuáles repites y cuáles callas. Ahí tienes el mapa completo de lo que llevas años evitando y no te lo dio nadie, te lo diste tú. Entonces, ¿qué haces con esto? Te doy una prueba, y es sencilla y es dura. No te preguntes qué entendiste hoy, pregúntate qué va a estar distinto el jueves. Si no puedes contestar eso en una frase corta, no aprendiste nada. Te entretuviste con algo serio, que es otra cosa. Y la frase tiene que tener día y hora. No sirve decir que vas a leer más. Sirve decir, el jueves a las 9, media hora, este tema, en esta silla. Y algo más sobre esto, porque es lo que salva. No trates de aplicar todo lo que entendiste. Es imposible, y además es la manera más elegante de no hacer nada. Hoy escuchaste muchas cosas. Toma una, la que más te incomodó, esa que cuando la dije hiciste un gesto raro por dentro y seguiste escuchando rapidito. Esa, las demás las vas a volver a entender el año que viene y no habrás perdido nada. Porque un consejo entendido y no aplicado no se queda quieto. Se pudre, se convierte en un peso. Cada vez que lo vuelves a escuchar te molesta un poquito más y no sabes bien por qué te molesta. Te molesta porque te está cobrando. Y llega un punto en que la gente deja de escuchar consejos buenos, no porque sean malos, sino porque ya no aguanta el recordatorio. Ahí se pierde la mayoría, no en la ignorancia, en una sordera que se ganó a pulso. Ahora déjame llevarte a la otra mitad de esto, que es más rara y más triste. Porque no todos los consejos se pueden aplicar el día que te los dan. Hay algunos que ni siquiera se pueden entender. Y no es porque seas lento. Tú entiendes las palabras perfectamente. Lo que no puedes entender todavía es el peso. Hay frases que pesan, y ese peso no se transmite hablando. Te lo tiene que poner encima la vida, y la vida lo pone tarde. A mí me pasó con una frase que oí a los 26 años. Un hombre de casi 70, que ya no trabajaba, me dijo algo mientras esperábamos a que abrieran una oficina. Me dijo:
No dejes que se te enfríen 3 personas. Nada más eso. Yo le contesté cualquier cosa, por educación, y seguí con mi día. Me pareció una frase de viejo, bonita, cierta y sin ninguna urgencia. La guardé en el mismo lugar donde uno guarda lo que todavía no le sirve. La entendí 14 años después, un martes, cuando necesité llamar a alguien y me di cuenta de que no tenía a quién. No porque me hubiera peleado con nadie, fue peor que eso. Simplemente había dejado de llamar. 1 año sin llamar no se siente. 5 sí se sienten. Ese día entendí la frase completa, con todo su peso, y me costó lo que cuestan esas cosas, que se paga de una sola vez y no se devuelve. Todavía me acuerdo del silencio del teléfono en la mano, y aquí está lo que quiero que veas. Nadie me engañó. Me lo dijeron a tiempo, me lo dijeron con claridad, gratis y sin que yo lo pidiera. El consejo estuvo en mi poder 14 años, guardado, funcionando como adorno. La información llegó temprano, el entendimiento llegó tarde, y entre esas 2 fechas se me fue algo que después no volvió igual. Esa distancia entre las 2 fechas tiene un nombre, y no es mala suerte, ni descuido, ni falta de tiempo. El nombre es el precio, y lo pagué completo. Conocí a una mujer que iba a montar un negocio con una amiga de toda la vida. Alguien con experiencia le dijo que pusiera por escrito quién ponía qué, quién decidía qué, y qué pasaba si una de las 2 se quería salir. Ella se ofendió un poco. Dijo que entre ellas no hacía falta, que eso era desconfiar. Y era verdad que se querían mucho. Los papeles no eran contra el cariño, eran para el día en que el cariño estuviera cansado. 4 años después, el negocio iba bien y las 2 querían cosas distintas. No hubo maldad de ninguna parte. Hubo 2 memorias diferentes de la misma conversación y ninguna prueba. Perdieron el negocio y perdieron la amistad. En ese orden, que es el orden que más duele. Ella me lo resumió así. El papel no era desconfianza. El papel era memoria. Lo entendió cuando ya no le servía para nada. Y me lo dijo para que yo lo repitiera. Por eso te lo estoy repitiendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque el consejo llega antes que el dolor que lo explica. Así funciona, y no hay manera de arreglarlo del todo. Una advertencia es la respuesta a una pregunta que tú todavía no te has hecho, y una respuesta sin pregunta no se pega en ningún lado, se resbala. La experiencia enseña bien, pero tiene un defecto grave como maestra. Primero pasa la cuenta y después da la clase, al revés que cualquier escuela decente. Y hay una razón más, de las que duelen. Cuando alguien te advierte, la advertencia viene con una idea de ti que no te gusta. Te está diciendo sin decirlo que tú también te puedes caer, que no eres la excepción. Y a los 25 años, uno está segurísimo de ser la excepción. Todos lo estuvimos, sin excepción, que es la ironía completa. Nadie desconfía tanto de un buen consejo como el que se cree distinto a todos los que ya lo intentaron. Ahora, se puede hacer algo. Se puede hacer una sola cosa, y es la más adulta que conozco. Se llama obedecer prestado. Es hacerle caso a alguien que ya pagó, sin haber entendido todavía por qué. Sin esperar a que la frase te convenza. Nada más porque el que te lo dice tiene en la mano lo que tú quieres tener y perdió lo que tú no quieres perder. Eso no es ser ingenuo, es usar la cabeza de otro mientras te llega la tuya. Yo sé que suena incómodo porque a todos nos enseñaron a decidir por convicción propia. Y está bien para casi todo, pero hay una franja de la vida donde la convicción propia llega tarde por diseño. La salud es una. Las relaciones cercanas son otra. El dinero es la tercera. En esas 3, para cuando estás convencido, ya te cobraron. Así que, en esas 3, hazle caso a alguien que ya lloró. No tienes que entenderlo primero. Tienes que hacerlo primero y entenderlo después. Y hay una segunda cosa, para el que ya pagó. Si un consejo te costó caro, ese consejo ahora te pertenece de otra manera. Ya no es una frase que oíste. Es una cicatriz con palabras. Dilo. Dilo, aunque el que te escucha ponga la misma cara que pusiste tú. No lo digas para que te obedezcan, porque no te van a obedecer. Dilo para que lo guarden. Las frases que se guardan sin entender son las únicas que están ahí el día que hacen falta. Yo tengo 3 o 4 frases que alguien me dejó y que estuvieron dormidas años enteros. Ninguna me sirvió el día que me la dijeron. Todas me sirvieron el día que se cayó algo.
y el que me las dijo nunca supo que habían servido. Así que si estás criando a alguien, o enseñando a alguien, o tienes un hermano menor que no te hace ningún caso, no midas el resultado hoy. Estás sembrando en una tierra que abre tarde. Y si el que va tarde eres tú, escucha esto con calma. Que hayas entendido algo tarde no lo vuelve inútil. Lo vuelve caro, que es muy distinto. Un consejo que entendiste a los 40 te sirve para los 40 y para todo lo que viene detrás. Lo único que no admite es la costumbre. Si lo entendiste, te dolió, y otra vez no haces nada, entonces sí lo perdiste 2 veces. Y la segunda vez ya no hay a quien ponérsela en la cuenta. Bien. Ahora quiero hablarte de algo que decide más que todo lo anterior y cabe en una pregunta de una sola línea. ¿A quién le pides consejo? No qué consejo. ¿A quién? Porque yo he visto gente honesta, trabajadora, con buenas intenciones, perder 10 años completos por preguntarle a la persona equivocada, y no fueron engañados por nadie. Fue peor que eso. Escogieron ellos mismos, con mucho cuidado y sin darse cuenta, a quien les iba a decir exactamente lo que querían oír. Y después le llamaron a eso consultar. Voy a decirlo derecho, aunque incomode. Casi siempre que pides consejo, ya decidiste. No estás buscando información. Estás buscando una firma. Vas a que alguien te acompañe en algo que por dentro ya está resuelto, para que si sale mal la carga se reparta entre 2. Eso no es pedir consejo. Eso es repartir responsabilidad por adelantado. Y tú sabes perfectamente a quién visitar cuando quieres un sí, igual que sabes a quién no llamar ese día. Esa lista la tienes clarísima, aunque nunca la hayas escrito. Te doy las señales para que te reconozcas. Primera. Preguntas y preguntas hasta que alguien te dice lo que querías, y ahí se te acaba la curiosidad de golpe. Segunda, cuentas la historia acomodada, con los detalles que ayudan y sin los que estorban. Tercera, la primera objeción te molesta en vez de interesarte. Si alguien te señala un hueco y tú sientes ganas de defenderte antes de pensarlo, no estabas consultando. Estabas buscando compañía para una decisión que ya era tuya. Conocí a un hombre que quería dejar su empleo para meterse en algo por su cuenta. Le preguntó a 7 personas. Las primeras 6 le dijeron que lo pensara mejor, cada una por su lado y con buenas razones. La 7ª le dijo que se lanzara sin pensarlo tanto. Adivina a cuál le hizo caso. Y fíjate el detalle que a mí me dejó pensando meses. La 7ª era la que menos sabía del asunto y la que menos perdía si él se equivocaba. Le fue mal. Y no te cuento esto para decirte que no debía lanzarse. A lo mejor tenía que lanzarse. Te lo cuento por otra cosa. Él no necesitaba las 7 opiniones. Él necesitaba una sola pregunta. ¿Por qué las 6 primeras dijeron lo mismo? Ahí estaba la información. Gratis, servida. Y él pasó por encima buscando el sí. Cuando 6 personas distintas te dicen la misma cosa, deja de buscar la 7ª y empieza a estudiar a las 6. Y existe el otro lado, que es igual de común y del que nadie habla. Hay gente que le pregunta a propósito a quien va a decirle que no, al más miedoso de la familia, al que nunca ha intentado nada en su vida, y lo hace para volver a la casa tranquilo, con un permiso para no moverse, firmado por otro. Buscar permiso y buscar coartada son la misma maniobra. Una te empuja a lo que ya querías, la otra te frena en lo que ya no querías. Ninguna de las 2 te informa. Y hay una tercera manera de engañarse, la más fina de todas: preguntarle a mucha gente para no decidir nunca. Uno junta 12 opiniones, las pone sobre la mesa, se siente prudente y responsable, y lo que está haciendo en realidad es alargar el momento. Consultar puede ser trabajo o puede ser escondite. La diferencia se nota en una cosa sola. Si después de consultar decides, era trabajo. Si después de consultar vuelves a consultar, era escondite. Y el escondite se ve muy responsable desde afuera. Entonces, ¿a quién sí? Te doy 3 filtros, y son fáciles de aplicar desde mañana. El primero: pregúntale a alguien que haya pagado por equivocarse en eso mismo, no a alguien que opine, a alguien a quien le costó. La opinión es barata porque el que opina no pierde nada si se equivoca contigo. El que pagó habla despacio y habla en concreto. Vas a notar la diferencia en el primer minuto de conversación y ya no la vas a poder ignorar. El segundo filtro: pregúntate quién gana si tú dices que sí. Si la persona a la que le pides consejo cobra algo, vende algo, se queda con algo o se libra de algo cuando tú te decides, esa persona no puede ser tu consejero. Puede ser buena gente y aún así no servir para esto. No hay maldad ahí. Es que nadie ve claro cuando su propio interés está sentado a la mesa. Ni tú, ni yo, ni el más honesto que conozcas.
El tercero es el que menos se usa y el que más sirve. Búscate a alguien que fracasó en eso mismo. La gente hace justo lo contrario. Todo el mundo quiere hablar con el que triunfó. Y el que triunfó muchas veces no sabe bien por qué triunfó. Le fue bien y después le puso una explicación bonita. El que perdió sí sabe. El que perdió te dice el mes exacto en que se rompió todo y qué señal ignoró. Esa conversación vale más que 10 felicitaciones. Una mujer que iba a abrir un local de comida hizo exactamente eso, y me pareció de las cosas más inteligentes que he visto hacer a alguien. Antes de firmar nada, buscó a 2 personas que habían cerrado locales parecidos en esa misma zona. Las invitó a comer y les preguntó una sola cosa. ¿Qué fue lo que usted no vio? Las 2 le contestaron cosas distintas, y las 2 le hablaron del mismo mes. El tercero. Ella abrió con dinero guardado exactamente para ese mes. Y lo pasó de largo. Y ahora la parte más útil de todas, que es cómo preguntar. Casi nadie sabe hacerlo. La gente llega y dice, oye, ¿tú qué harías? Esa pregunta no sirve para nada, porque el otro no es tú, y te va a contestar desde su vida, con su edad, con su carácter y con su miedo. Pregunta distinto. Llega con la decisión ya escrita, cuenta cómo piensas hacerla y pide una sola cosa. Dime qué es lo primero que se rompe. Vas a recibir en 5 minutos más de lo que recibes en 5 conversaciones amables. Y cuando te contesten, aguántate. Esa es la parte difícil. No expliques, no te defiendas, no agregues el detalle que hace que la objeción no aplique. Anótala y quédate callado. Yo perdí años de buen consejo por contestar rápido y por tener siempre una aclaración lista. Y no te das cuenta cuando lo pierdes, porque nadie te avisa que dejó de decirte cosas. Fíjate cómo se pierde, porque es silencioso. La gente que sabe se cansa de hablarle a alguien que ya tiene respuesta para todo. No discute contigo, no te corrige, simplemente empieza a hablarte del clima. Y tú te vas contento porque la conversación estuvo agradable. Eso me pasó más de una vez, y tardé mucho en entenderlo. Al que sabe, no se le pierde la paciencia de golpe, se le pierde de a poquito y no vuelve nunca del todo. Y hay algo más sobre la gente a la que le preguntas, y esto se me quedó grabado hace mucho tiempo. Fíjate cómo te habla de sus propios errores. El que te cuenta sus errores con detalle, sin adornarlos y sin culpar a nadie, te va a servir muchísimo. El que te cuenta solamente sus aciertos, no. Y no es porque mienta, es que no se estudió a sí mismo, y el que no se estudió no tiene nada que prestarte más que entusiasmo. Y al que te dice la verdad, cuídalo. Es la persona más escasa que vas a tener en la vida. Casi todo el mundo a tu alrededor te va a decir lo que no te lastima, y lo hace por cariño, no por cobardía. La verdad se dice con esfuerzo y con riesgo. Si tienes a alguien así cerca, no lo castigues cuando lo haga, porque a esa gente se le castiga una vez, y una sola, y después ya no vuelve a abrir la boca contigo. Y ahora, la pregunta con la que te dejo, que no es la de mañana, es esta. ¿Cuál es el consejo que te dieron hace años, que entendiste perfectamente y que sigues sin aplicar? Ya lo tienes en la cabeza. Apareció solo mientras yo lo decía. No apareció otro. Apareció ese, con la voz de quien te lo dijo. Tú no necesitas escuchar a nadie más ni esperar a que alguien lo diga mejor. Tú necesitas terminar de pagar lo que ya te enseñaron. Y te digo, lo último con toda la honestidad que tengo, ese consejo que impactó a millones de personas no cambió millones de vidas, lo entendieron millones, lo aplicaron unos cuantos. La diferencia entre esos 2 grupos no fue el talento, ni el dinero, ni la suerte, ni el país donde nacieron. Fue una tarde común en que alguien dejó de asentir con la cabeza y empezó a hacer una cosa chiquita, sin avisarle a nadie y sin sentirse inspirado. Nadie va a saber si tú lo hiciste. No hay quien lo revise. No hay quien te felicite el jueves por haberte sentado media hora. Vas a hacerlo solo, cansado y sin ninguna prueba de que sirve. Y un día, dentro de unos años, alguien te va a pedir un consejo a ti. Y lo que le digas va a tener peso, o no va a tener ninguno, dependiendo de una sola cosa. De si lo que estás a punto de decirle, lo hiciste tú primero.